Hoy nos vamos a adentrar en el capítulo 14 de el Bhagavad Gita, de esta interesante obra, entendiendo el Bhagavad Gita, una enseñanza universal, que la podéis encontrar en Amazon para los que seáis los primeros, la primera vez que os asomáis por este canal, pues podéis entender y a través del libro poder seguir todas las enseñanzas con todos los significados de este texto antiguo que hemos elaborado para todos vosotros. Bien, perdón, como os decía, hoy toca la introducción al capítulo 14 y poco a poco vamos aproximándonos a la meta, ¿no? de llegar a los 18 capítulos. Que son los que aborda el Bhagavad Gita y son con los que espero concluir este trabajo que comenzó con la elaboración del texto y los comentarios, la traducción del texto del inglés al castellano, de los versos y con los correspondientes significados. Y ahora os estoy dejando una introducción a cada uno de los capítulos para que cualquier persona que en el futuro le interese estos temas o le interese profundizar en la filosofía, en la religión comparada, bueno, pues que le sirva de guía. Así que sin más dilación, vamos a abordar el capítulo 14. Lo esencial de este capítulo y lo que tenéis que tener en consideración para poder después leerlo y comprenderlo y estudiarlo en profundidad. Este capítulo 14 se titula Gunatraya Vibhaga Yoga, Vibhaga Yoga, o lo que es lo mismo, el yoga de la división de las tres gunas. Las tres gunas son las tres modalidades de la naturaleza material, Sattvaguna, Tamoguna y Rajoguna, de la que ya os he hablado anteriormente, pero no obstante, ahora vamos a profundizar un poco más en ellas y vamos a ver cómo estas tres gunas son la tela de araña con la que las entidades vivientes quedan atrapadas, ¿no? Según la filosofía hindú, en la existencia de este mundo material. Por lo tanto, la comprensión de las tres gunas y este capítulo sería fundamental en la filosofía y en la religión comparada, y especialmente y obviamente en el contexto del hinduismo y de su cosmología. Este capítulo nos presenta una exposición que es muy detallada sobre estas tres cualidades de la naturaleza material, ¿no? Como yo os he mencionado, que son sattva, que es la bondad como una energía, actuando como una energía en verdad, porque serían como potencias, como energías, ¿no? Sattva, que sería la bondad, rayas, que sería la pasión, y tamas, que significaría o representaría la ignorancia. Los aspectos principales de este capítulo 14, como siempre me gusta comenzar por el inicio del capítulo, y en primer lugar Krishna, en el comienzo de este capítulo, él va a declarar, va a manifestar que va a impartirle a Arjuna un conocimiento supremo que le va a proporcionar la liberación. Concretamente, el verso 1, con el que inicia este capítulo 14 del Bhagavad Gita, dice algo así como que la Suprema Personalidad de Dios dijo: te voy a exponer lo mejor de todo el conocimiento, con lo cual todos los sabios han alcanzado la perfección suprema. Entonces, obviamente, es una afirmación solemne, ¿no? El tipo de conocimiento que le va a dar, porque es un tipo de conocimiento con el que los sabios en el pasado han alcanzado pues nada menos que la perfección suprema. Así pues, este capítulo 14, ¿no?, que traducido sería la división, yoga de la división de las tres modalidades, es lo que sería traducido del sánscrito, ¿no? Y como os decía, tiene un lugar especial dentro del texto
justamente por abordar cómo estas diferentes modalidades de la naturaleza material, que se denominan gunas, están influyendo en la vida de todos los seres vivientes y cómo poder trascenderlas a la perfección y poder liberarse de ellas. En el verso inicial, Krishna, que es la suprema personalidad de Dios, le está prometiendo a Arjuna compartir con él un conocimiento que es supremo. Un conocimiento que, según él, ha permitido a grandes sabios alcanzar la perfección en tiempos pretéritos y alcanzar un estado elevado de perfección espiritual. Y hay una importancia intrínseca, y esto es importante, una vez más, se vuelve a recalcar en el texto, la importancia intrínseca en recibir conocimiento de una fuente confiable, y sobre todo autorizada. Tiene que ser confiable y autorizada, porque obviamente si no es autorizada ya no es una fuente confiable. Así que podríamos decir que no hay mejor fuente para recibir el conocimiento que la misma divinidad, obviamente. Al tener acceso a este conocimiento supremo, uno no solo comprende mejor el universo y comprende mejor su propio lugar dentro del mismo, sino que también se está capacitando para trascender, y esto es lo más importante, los ciclos de nacimiento y muerte, y poder así alcanzar un estado de eternidad, el estado de eternidad, de conocimiento y bienaventuranza, lo que en sánscrito se denomina Satchitananda Vigraha, porque el alma su constitución es bienaventuranza, conocimiento y eternidad, y esto es muy importante. La idea de un conocimiento divino que se enuncia al inicio de este capítulo, que lleva a la salvación o a la perfección espiritual, no es ajena, obviamente, a otras doctrinas. Dentro del cristianismo la podemos encontrar también, en el Evangelio de San Juan, ¿no? Pues, según Juan, Cristo dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Esta es la frase que Juan le atribuye a Jesús en el Evangelio. Y obviamente aquí la verdad se interpreta como el conocimiento supremo de Dios y su plan para la humanidad. Esa es la verdad que Jesús revela, y esa es la verdad que Krishna, como suprema personalidad de Dios, como el Padre de Jesús, está revelando. Al conocer y aceptar esta verdad, los seres humanos se liberan de todas las ataduras. Y eso es lo revolucionario de los mensajes espirituales, ¿no? Que te libran de todas las ataduras de la ignorancia. Y así como Krishna se compromete a impartir el conocimiento más elevado a Arjuna para su liberación y perfección, pues podemos encontrar cómo Jesús, a través de sus enseñanzas, está buscando iluminar a sus seguidores, ofreciéndoles también un camino hacia la salvación y hacia la vida eterna. Por lo tanto, podemos ver cómo tanto el Bhagavad Gita como en la Biblia se está destacando la importancia de que recibas el conocimiento divino, pero de una fuente auténtica, y que sea supremamente confiable. Y este conocimiento no es meramente teórico, sino que es práctico y a la vez transformador, y tiene que servir de guía para cualquier alma en cualquier época hacia la liberación y la unión con lo divino. El verso 4 del Bhagavad Gita, continuando con este verso 4, perdonadme que voy a incrementar un poco la luz porque me parece que estoy aquí un poco... A ver, ahí tenemos un poco más de luz. Sí. Os decía que, continuando con esta introducción, el verso 4 también del Bhagavad Gita también es crucial para poder comprender la visión hindú, la visión del hinduismo sobre la creación y el papel que tiene Krishna en ella, que el Señor Supremo representa en ella. Y este verso enfatiza la interacción entre dos principios fundamentales
de la naturaleza material, Prakriti, y el principio espiritual o divino, Purusha. La naturaleza material es Prakriti, esta energía es Prakriti, todo lo que nos rodea, esto, la mesa, mi cuerpo, todo lo que veis es Prakriti. Y luego está el principio espiritual o divino, que es Purusha, que está representado por el Señor Supremo, por Krishna. Por lo tanto, es muy importante lo que se enuncia en este cuarto verso del Bhagavad Gita, porque Krishna dice que en cualquier vientre que ellos nazcan, o hijo de Kunti, la naturaleza material, fijaros qué bonito es esto, dice la naturaleza material es el vientre real. En cualquier vientre que ellos nazcan, cualquier entidad viviente de cualquier vientre que nazca, le dice la naturaleza material, la realidad es que la naturaleza material es el vientre real. Y siendo yo, dice él, quien aporta la simiente en ese vientre, consecuentemente, yo soy el padre de todos. Yo soy el padre de todos. Y aquí es una explicación muy bonita que amplía mucho más el concepto evangélico, ¿no?, de la relación de Dios como Padre, porque es Krishna mismo quien se está revelando y dice, y da este ejemplo hermoso, que siendo yo la simiente, la naturaleza material es el vientre, y por lo tanto, siendo yo quien pongo el alma en ese vientre, yo proclamo mi paternidad. Yo soy el Padre de todas las entidades vivientes. Y si analizamos este verso cuarto en sus aspectos, podemos ver primero cuando habla Prakriti, la energía material como vientre, ¿no? Aquí Prakriti se describe, como ya hemos visto, como el vientre o la matriz, también podríamos decir, no donde ocurre la creación. Y esto simboliza que todo fenómeno material, incluyendo la formación de los seres vivos, ocurre dentro de la esfera de Prakriti, dentro de la esfera de la energía material, dentro de esta energía del Señor Supremo, que es Prakriti, ocurre en su interior. El segundo aspecto que podemos ver es Krishna, el Señor Supremo, como el proveedor de la simiente. Él mismo lo afirma, ¿no? Porque Krishna declara que Él es quien aporta la simiente en ese vientre. Y esto se interpreta como la chispa vital o como la esencia espiritual que da origen a la vida, algo tan maravilloso, ¿no? Y esta afirmación no hace sino reforzar la visión de Krishna como una deidad suprema, como el Supremo, y el principio activo que está detrás de la creación. Ya os hablé en otras clases del primer motor inmóvil del que hablaba Aristóteles. Con este verso, en el Bhagavad Gita, Krishna se está revelando, Él es el primer motor inmóvil, que está detrás de todo el movimiento subsecuente que se da en la naturaleza material. Y a su vez también Krishna establece en este verso una relación de mutua dependencia. Mirad, la descripción implica una interdependencia inseparable entre Prakriti y Purusha, entre el Señor Supremo y su creación. Mientras la naturaleza provee el campo material, por así decirlo, es la presencia del espíritu o la conciencia divina lo que infunde la vida, lo que le da la vida. Prakriti, sin esa presencia del espíritu, la conciencia divina, no tendría un medio para manifestarse. Sin Prakriti, ese espíritu o conciencia divina, fijaros, no tendría un medio para manifestarse. Y sin el espíritu, Prakriti sería inerte, no sería nada, sería como una balsa de aceite donde no ocurre nada. Solamente estarían los átomos del universo quietos, sin hacer nada. No, nada se movería, nada tendría ni siquiera una forma. Así pues, el cuarto aspecto que podríamos destacar aquí, y ya hemos hablado de él, es Krishna, obviamente, como el Padre universal. Al afirmar que Él es el Padre de todas las entidades vivientes, Krishna ha establecido una relación universal con todas las formas de vida y está reforzando la noción de la unidad que subyace en la divinidad. Y nos está diciendo
que hay unidad y divinidad inherente en toda la creación y en todos y cada uno de los seres vivos. Así que este capítulo es fundamental para entender la cosmovisión del Bhagavad Gita y del hinduismo en general. La idea de una fuerza divina que impregna y que anima el universo material es un concepto que está extendido en muchas tradiciones espirituales y filosóficas, ¿no? Y en el contexto de la religión comparada, este concepto también puede ser analizado y puede ser comparado con otras nociones de la divinidad y de la creación que están presentes en distintas tradiciones, en distintas filosofías, y que siempre nos están ofreciendo una rica fuente de reflexión, que es lo que pretenden ser estos textos, ofrecerte una rica fuente de reflexión sobre la relación que se da entre lo material y la vida misma. Platón, fijaros qué bonito es esto, Platón en su teoría de las formas Platón sugiere en su teoría de las formas que el mundo material no es sino una imitación imperfecta de un reino de formas ideales. Y esto es muy hermosa, esta definición de Platón, porque en este contexto el mundo material necesita o estaría necesitado de un principio más elevado, similar a la simiente de Krishna, para adquirir verdadero significado y propósito. También veremos que cómo también se da la explicación en el Gita, cómo se dice que hay un árbol cuyo reflejo está en un estanque. Y entonces este estanque sería la naturaleza material y el reflejo en el estanque serían la jiva, las entidades vivientes y toda esta manifestación cósmica, que no serían sino un reflejo del verdadero árbol espiritual, de la verdadera realidad espiritual, que es similar a lo que Platón nos está hablando cuando dice que todas las formas, en su teoría de las formas, que todas las formas de este mundo material no son sino una imitación imperfecta de un reino de formas ideales. Y me gusta esta definición, ¿no? El mundo espiritual es el reino de las formas ideales. Fijaros qué maravilla, ¿no? Y esto es lo que te está hablando Krishna en este capítulo, la relación entre Prakriti y Purusa. Justamente te está revelando todo esto. Porque se necesita de un principio más elevado para adquirir verdadero significado y propósito. Y fijaros, adentrándonos un poco más en este concepto de las formas y del mundo material y de la relación entre Prakriti y Purusa, hay un biólogo y un filósofo muy comprometido y controversial, ¿no?, por sus afirmaciones, que es Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake, para los ingleses Sheldrake, para los en castellano Sheldrake, como Shakespeare, ¿no? En castellano puro sería así. Bueno, pues el amigo Rupert, para los amigos, propuso una teoría que se llama la teoría de los campos mórficos. Teoría de los campos mórficos. Y el amigo Rupert, nos sugiere que hay una especie de memoria inherente. Escuchad bien esto, hay una especie de memoria inherente en la naturaleza que da forma a la evolución y al desarrollo de los organismos. Los campos mórficos son campos de forma, ¿cómo podríamos decir?, patrones estructurales, ¿no? Patrones o estructuras de orden que organizan no solo los campos de los organismos vivos, de los seres vivos, sino que también darían forma a los cristales, a las moléculas, a todo el universo material. Estaría constituido por estos campos mórficos, que es una forma de memoria que está inherente. Alguien recuerda o alguien pone, una mente universal está poniendo este patrón que genera los campos mórficos, podríamos decirlo. Cada tipo de molécula, fijaros lo apasionante, que
que nos revela este concepto, ¿no? Fijaros, cada tipo de molécula, cada proteína, cada aspecto que podáis ver en este mundo, también tiene su propio campo mórfico. Por ejemplo, él dice, se da cuenta en sus estudios, en sus análisis, ¿no?, que un campo de insulina, un campo de hemoglobina, etcétera, tienen una forma que parece que viene dada, ¿no?, desde una inteligencia, desde algo que está más allá de lo que tienes delante, más allá de la materia, ¿no? De igual manera, él enuncia que cada tipo de cristal, cada tipo de organismo, cada tipo de instinto, hasta incluso la forma del pensamiento. El pensamiento tiene formas y la forma instintiva, ¿no? Cada instinto, podríamos decir, o incluso cada patrón de comportamiento tiene su campo mórfico, tiene una forma. Y estos campos, según él, son los que están ordenando la naturaleza. Y hay muchos tipos de campos porque hay muchos tipos de cosas y patrones en la naturaleza. Y la combinación justamente de las tres gunas, tal y como se las describe en este capítulo, y habida cuenta de las afirmaciones anteriores que hemos hecho de la dependencia entre Prakriti y Purusa, serían precisamente, mis queridas y sensuales criaturas, serían precisamente en este contexto las encargadas de dar forma con su interacción al mundo tal y como lo percibimos. Así que las gunas es algo más que una simple conducta o algo que influye en tu carácter, que también lo son, sino que, como podéis ver, serían las encargadas de dar forma con su interacción al mundo material tal y como lo percibimos. Purusa daría forma al mundo material tal y como lo percibes a través de las gunas y que influyen en los seres vivos, en todas y cada una de las criaturas. Y estas tres gunas, sattva, que se caracteriza por la pureza, ¿no? Sattva sería el influjo o esa memoria de la que habla el amigo Rupert, ¿no? Sería ese campo que te conduce a la pureza, que se caracteriza por la pureza y que te conduce a la sabiduría. Este campo sería luminoso y saludable, ¿no? Y quien muere, dice el Gita, quien muere en sattva, según el texto, pues renace entre los sabios y entre los puros. Quien vive y muere bajo esa influencia. Luego está Rajas, que es la pasión, ¿no? Y se asocia con la pasión y con el deseo, y sería la fuente de sed de posesiones también, ¿no?, y de los apegos. Y dice el texto que quien muere en Rajas, quien muere en la pasión, renace entre aquellos que están apegados a la acción. Pero Rajas encierra, quiero que entendáis esto bien, porque Rajas encierra aspectos más significativos, más profundos, como ahora un poquito más adelante os explico, porque merece la pena detallarse un poquito en Raja Guna, porque es la guna que más tiende a la confusión o que peor se interpreta. Y luego, por último, estaría Tamo Guna, Tamas, que se identifica pues con la oscuridad, con la ignorancia, con la pereza, ¿no? Y quien muere bajo la influencia de esta energía, de este campo mórfico, pues va a renacer en el reino de los irracionales, ¿no? Se explica así. Los efectos de las gunas. Cada guna, pues obviamente, como ya os he explicado, tiene un impacto distinto en el comportamiento y en la conciencia del individuo, ¿no? Sattva te aportaría felicidad y conocimiento, Rajas te empujaría a la pasión y Tamas pues te llevaría de cabeza a la confusión y a la negligencia, ¿no? Y esto lo podéis ver en la gente que se droga, en los intoxicantes, en todo esto. La trascendencia de las gunas, de la que Krishna va a hablar también en este capítulo. El capítulo resalta la importancia de trascender las tres gunas para alcanzar moksha, para alcanzar liberación.
Y Krishna dice, en este capítulo enseña que aquel que trasciende estas tres gunas se libera del nacimiento, se libera de la muerte, de la vejez, el dolor, y viene a decir que bebe, ¿no?, del néctar de la inmortalidad. Y también Krishna nos habla de cómo es el estado del sabio, ¿no? Y Krishna en este capítulo también va a describir las características de una persona que ha trascendido estas modalidades, que no se encuentra prisionero de ellas, porque estas tres modalidades serían como los hilos que mueven a una marioneta. Uno cree que es libre, pero está siendo manejado por los hilos, y de la interacción de estas modalidades surgen todos los campos mórficos que vemos, de las distintas combinaciones en distintas medidas, en distintas cantidades, de la mezcla de una y otra, porque no hay una sattva pura, no hay una raya pura y no hay una tama pura. Entonces, todo está mezclado. Así que Krishna describe que las características de la persona que ha trascendido estas tres modalidades, que lo ha conseguido, ¿no?, pues incluye sus características, ¿no?, que va a desarrollar, pues es, entre otras, va a decir que es la indiferencia entre el dolor y el placer, y sobre todo se va a caracterizar porque ya no es una persona reactiva. Él ya no va a reaccionar ante la crítica o el elogio o ante las cosas que se consideran buenas o malas desde la perspectiva material. Pero la modalidad de rayas, como os decía, en un sentido, mirad, no sería ni buena ni mala, porque Rayo Guna simplemente te mueve a la acción. Y como ya hemos visto en otros capítulos del texto, nadie puede estar sin hacer nada en este mundo. Depende de hacia dónde enfoques rayas, hacia dónde enfoques la acción. Las consecuencias pueden ser muy buenas o pueden ser absolutamente nefastas. Si nos movemos hacia la acción desinteresada, esto nos va a elevar. Y si nuestra acción se dirige a lo indeseable, pues estaremos bajo la influencia de tamas. Así que creo, y debéis de entender vosotros también, que es precisamente en Rayo Guna, en esta modalidad de la pasión, donde en un sentido el hombre se juega su destino. ¿Qué tipo de acción vas a emprender? Esta es una pregunta que os tenéis que hacer en vuestra vida cotidiana. Esto es importante. Esto es muy importante. ¿Qué tipo de acción vas a emprender? De verdad, mis queridas insensuales criaturas, esta es la pregunta que os debéis hacer en vuestra vida cotidiana. Mirad, en muchas tradiciones filosóficas y espirituales, la acción en sí misma no se considera buena ni mala, sino que es la intención y la dirección de tu acción lo que va a determinar su valor ético y su valor espiritual. Mirad, vamos a reflexionar un poco sobre Raya Guna, ¿no?, sobre cómo afecta la pasión en la acción en la vida cotidiana. Mirad, Rayo Guna, esta modalidad, esta influencia, esta energía, como lo queráis llamar, actuaría como un catalizador, como el catalizador de la acción. Rayas en la filosofía del Bhagavad Gita se asocia con la energía, la pasión, el movimiento, y por lo tanto es un principio dinámico que lo que hace es impulsar a la actividad. Y en ese sentido, Rayo Guna, es esencial, porque sin Rayo Guna no hay ningún tipo de cambio y no habría evolución ninguna. La neutralidad moral de Rayo Guna, como ya os he señalado,
Mirad, Rayo Guna en sí mismo, rayas, en sí mismo no es ni bueno ni es malo, como ya os he dicho, y su valor va a depender del uso que le demos. Puede ser el motor que está detrás de grandes logros y actos altruistas y espirituales, ¿no? de distribución de obras de caridad, de comunicación de la filosofía y de aspectos espirituales para ayudar a liberar a la gente. En fin, una gran cantidad de acciones maravillosas que se pueden llevar a cabo o, por el contrario, nos puede llevar a la codicia, el conflicto y, lo que es peor, a la destrucción. La importancia de la intención y el enfoque. Con todo lo que os he dicho, la clave entonces es cómo se canaliza esta energía. ¿Cómo se canaliza esta energía? Si la acción impulsada por rayas se está orientando hacia el bienestar común, entonces en aspectos tales como el desarrollo personal o la realización espiritual, entonces Rayo Guna es beneficiosa porque es elevadora y beneficiosa porque nos acerca a las puertas de la inmortalidad. Pero por el contrario, si se dirige hacia objetivos egoístas, materialistas, dañinos, pues entonces va a degenerar en tamas la ignorancia y la oscuridad. Y mira, todo el mal consiste en hablar mal de los demás. Cuando pones en tu lengua, comienzas a chucuchucuchuear, a alargar más de lo que debes, sin comprender, creyéndote que conoces al que tiene enfrente, y en verdad no sabes nada de él, aunque hayas convivido con él 50 años. En muchas ocasiones es así, y soltamos los perros de la lengua, los canes, ¿no?, que están entre la jaula de marfil de nuestros dientes. Ahí la acción comienza a arrastrarte indefectiblemente hacia Tamo Guna. Por lo tanto, hay un dilema humano, el dilema humano que se da y la acción consciente. Y esto plantea un desafío constante en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo elegimos y ejecutamos nuestras acciones? La conciencia y la reflexión sobre nuestras intenciones, por lo tanto, se vuelven cruciales. Mirad, la práctica de la acción desinteresada, del que ya hemos hablado, del karma yoga, donde uno actúa sin apego a los resultados, es una manera de elevar a Rayo Guna, de elevar rayas hacia un plano más bondadoso, más armonioso y fundamentalmente más equilibrado, ¿no? Perdonad, que tengo hasta un poco enfriado y todavía tengo la voz tomada. Bueno, pues Rayo Guna en el contexto de la vida moderna. Y la vida moderna es un campo inimaginable, ¿no? Mirad, en un mundo que valora la eficiencia, el éxito y la actividad constante, ¿no?, que son los valores que, por ser suave, que vemos en esta sociedad moderna, de esta actividad constante y febril, es muy fácil que la pasión termine por dominar tu vida. Sin embargo, el desafío consiste en utilizar de manera constructiva y consciente, buscando siempre un equilibrio que nos permita tanto la realización personal como, y no es menos importante esto, como la contribución al bienestar colectivo. El bienestar colectivo se alcanza mediante la colaboración espiritual de todos y cada uno de los integrantes de esa sociedad. Por lo tanto, Rayo Guna es una fuerza que es muy poderosa en nuestra vida. Y cómo la manejamos, cómo
interactuamos con ella, pues va a determinar en gran medida nuestra trayectoria y va a determinar en gran medida nuestro impacto en el mundo. Lo que vamos a dejar en el mundo, lo que le hacemos al mundo y lo que vamos a dejar en el mundo tras nuestro paso por él. Así que no es menor el tema. La pregunta de ¿qué tipo de acción vas a emprender? Os lo pregunto. ¿Qué tipo de acción vas a emprender? Es fundamental para que podáis vivir una vida ética y una vida con propósito. En este tipo de vida, uno trata de tener siempre una dirección y un propósito empujado por una acción plácida, bondadosa y desinteresada. Por lo tanto, el Bhagavad Gita te ofrece una guía que es atemporal sobre cómo viajar y cómo navegar en estas dinámicas con sabiduría y compasión. Estamos navegando en un océano de olas dinámicas. Y estas olas dinámicas, la bondad, la pasión, la ignorancia y todas las perturbaciones que por la interacción de estas dinámicas se nos van a plantear, ¿no? Como son las miserias que te provoca tu propia mente, las miserias que te provocan la presencia de las demás entidades vivientes y las dificultades que te plantea el entorno, la propia naturaleza con sus tormentas, sus inundaciones, sus sequías, etcétera, etcétera. Pues el Bhagavad Gita te da una guía temporal sobre cómo puedes navegar en estas dinámicas. Y las 3 gunas son las 3 dinámicas fundamentales con las que todo el universo se está moviendo. Por último, hay 2 versos más que encuentro especialmente significativos en este capítulo, que serían el 14-19, y aquí Krishna va a señalar que aquel que percibe que todas las acciones, y esto es muy importante, quien percibe que todas las acciones son realizadas justamente por estas modalidades de la naturaleza, que toda acción se debe a esta interacción, a estos campos mórficos, ¿no? Y se reconoce a sí mismo, se ve a sí mismo como más allá de estas gunas, él es el que alcanza la realización espiritual. Y también en el 14:26, Krishna también va a describir cómo alguien que sirve con devoción inquebrantable y constante va a poder trascender las gunas y se califica a sí mismo, o se cualifica, porque también hay una cualidad, además de una calificación, ¿no? Se califica y cualifica, podríamos decir, para la unión con Brahman, para la unión con el Absoluto, para la unión en el mundo espiritual con el Señor Supremo. Así que este es un capítulo esencial en el estudio que venimos desarrollando de la filosofía hindú, porque nos está presentando esta visión más detallada de cómo las cualidades fundamentales del universo están influyendo en el comportamiento y en la conciencia humana. Y la comprensión, ¿no? Y cómo su comprensión y trascendencia, comprender y trascender, estos 2 conceptos, ¿no?, son clave en el camino hacia la liberación espiritual. El enfoque que nos hace este texto en la necesidad de ir más allá de estas cualidades, ¿no? ¿Para qué? Pues para que podamos alcanzar un estado de conciencia superior, que es lo que necesitamos. Y esto es un tema absolutamente recurrente, ¿no?, en muchas tradiciones espirituales y filosóficas. Y por tanto este capítulo, que nos ha descrito los secretos de la acción, por qué está sucediendo el mundo, qué es lo que subyace, ¿no?, y cómo este campo mórfico del que os hablaba, que ya esta misma doctrina está refrendada ya por científicos,
que se han dado cuenta que algo está sucediendo ahí, oculto, no tras las bambalinas, que está dando lugar a que el escenario, a que las formas en el escenario sean las que son y no otras. Pues bien, recordad como cloenda que la palabra morfo se origina del término griego que es morfe. Y morfe, obviamente el significado de morfe es, en griego clásico, es forma. Por eso decimos que los campos mórficos son campos de forma, estructuras. Serían campos de forma, estructuras o patrones de orden. Las tres gunas serían estos campos mórficos. Las tres gunas son campos de forma. Serían estructuras o patrones de orden. Y estas tres gunas son lo que ordenan todo, aunque obviamente pueda parecer que hay un desorden. No, porque claro, uno ve la guerra, ve esto, lo otro. Pero la entropía que está en el universo material también es fruto de estas tres gunas. Por eso, todas las estructuras o patrones de orden, lo que ordena el escenario, el desarrollo de la obra, las actitudes y pensamientos de los personajes, lo que van a expresar, su odio, su pasión, su bondad, su risa y su llanto, ¿no? En el gran teatro del mundo, está manejado por estas gunas. Entendedlo. Precisamente todo esto es lo que Krishna le está explicando a Arjuna en este capítulo 14. Y a través de Arjuna se lo está explicando a toda la humanidad. Así que tomad nota de ello, mis queridas y sensuales criaturas, si tenéis el ánimo de trascender este mundo de formas aparentes, y si queréis encontrar la realidad espiritual, esa realidad eterna a la que pertenecéis, a la que pertenecemos todos, es necesario entender, no me canso de repetirlo, este campo mórfico. Por eso al principio de estas clases os hablé de Calderón de la Barca, os hablé del teatro del mundo, para que entendierais todo esto. Y ahora es cuando el capítulo 14 del Bhagavad Gita, si habéis seguido todas las clases desde el principio, desde los clásicos hasta este punto en el que estamos, ahora todo empieza a encajar como en un puzzle perfecto y maravilloso. Este Tetris de la construcción espiritual comienza a tener sentido. Cuando uno hace un puzzle al principio, no le ve mucha perspectiva, ¿no? Porque juntas unas poquitas piezas aquí, juntas otras allá, otras pocas por esta esquina de aquí, otras para allá, pero todavía no sabes qué estás construyendo. Tienes piezas sueltas, fragmentos sueltos, ¿no? Y muchas de estas doctrinas temporales, ¿no?, de coaching y de todas estas cosas te están dando 4 fichas de un puzzle. Y te están dando una parte por el todo, te quieren hacer una sinécdoque en la cual te van a engañar, te están dando una parte ínfima de la que apenas ni siquiera son expertos, como un todo global. Profundizad con el uso de vuestra inteligencia en estos textos, profundizar en todo lo que llevamos hablado y todo lo que hemos platicado durante todos estos meses. Nos vemos el próximo domingo y nos vamos con el capítulo 15 ya. Nos quedan 4 capítulos para concluir esta aventura del Bhagavad Gita, pero sin duda que emprenderemos una nueva. No preocuparos porque la singladura no termina. Estamos a 4 semanas de concluir el viaje que iniciamos con el Bhagavad Gita, entendiendo el Bhagavad Gita, una enseñanza universal. Sed moderadamente felices al menos durante esta semana.